Hoy día vamos a hablar de la enfermedad ulceropéptica gastroduodenal. La úlcera péptica corresponde a una solución de continuidad de la pared gástrica o duodenal que va más allá de la muscular de la mucosa, producto de un desbalance entre factores protectores y agresores a ese nivel. La úlcera péptica básicamente puede presentarse a nivel gástrico, como en este caso aquí está píloro, esta es curvatura menor de antro, o en el bulbo duodenal, ¿no? La úlcera duodenal es 3 o 4 veces más frecuente que la úlcera gástrica, eso es diferente, según diferentes poblaciones, pero en Latinoamérica es mucho más frecuente. La mayor parte de la úlcera duodenales están localizadas en bulbo y las gástricas sobre todo están en antro y curvatura menor. A principios del siglo pasado se consideraba que la causa de la enfermedad ulceropéptica era debido a la dieta y al estrés, que eran los principales factores patogénicos. En la década de los 70, 60, perdón, se descubrió la influencia del ácido y se desarrollaron fármacos que lograban su cicatrización, pero no evitaban las recidivas. Y en la década de los 80 se demostró la asociación entre úlcera, infección por Helicobacter pylori e ingesta de antiinflamatorios no esteroideos. La prevalencia a lo largo de la vida de úlcera péptica es de 5 a 10% en la población general y del 10 al 20% de las personas infectadas con Helicobacter pylori. La úlcera duodenal es más frecuente en varones, con un pico de incidencia 2 décadas antes que la úlcera gástrica. Las causas básicamente se producen entre un desbalance entre factores agresivos y factores defensivos. Tiene una etiología multifactorial en que el Helicobacter pylori juega un papel primordial, casi el 95% en úlcera duodenal, y 70% en úlcera gástrica. Y otras, entre ellas los antiinflamatorios, 5% en úlcera duodenal y 25% en úlcera gástrica. Recordar que los antiinflamatorios pueden producir úlceras no solamente a nivel gastroduodenal, sino también incluso en el intestino delgado. Entre los factores de defensores está la barrera mucosa que evita una retrodifusión de hidrogeniones y la ruptura de esta barrera permite el paso de hidrogeniones que induce una necrosis del epitelio produciendo erosiones o úlceras. Entonces, los factores agresivos son el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios no esteroideos, incluida la aspirina, el alcohol, tabaco, la bilis, la dieta y el estrés psicológico. Y los factores defensivos están la producción de moco, bicarbonato, fosfolípidos de membrana, el rápido recambio celular, la angiogénesis y una red microvascular. Sin ácido no hay úlcera. Esto ya se decía a principios del siglo XX. Y si el pH a nivel de la lámina propia es mayor a 6,5, no se producirá una úlcera. Eh, el ácido clorhídrico se secreta por el epitelio gástrico en respuesta a 3 estímulos principales: la histamina, la gastrina y la acetilcolina. La pepsina, que es otro de los factores agresores, es una proteasa que puede dañar el epitelio digestivo por su acción sobre las proteínas que la componen. Se secreta a nivel de las células principales en forma inactiva como pepsinógenos, requiriendo para su activación un pH ácido óptimo de 1,8 o menos. No existe actividad de la pepsina con un pH mayor a 3,5. Los ácidos biliares y lecitina son sustancias tóxicas por sí mismas. En presencia de ácido incrementan la permeabilidad de la mucosa, favoreciendo la retrodifusión de los hidrogeniones. El Helicobacter pylori tiene una actividad mucolítica, adherencia a la mucosa y una citotoxicidad. La toxina vacuolizante, el VAC-AS1, está más relacionada a la úlcera péptica y la citotoxina asociada a gen KGA está más relacionada al cáncer gástrico. Van a producir hipergastrinemia y mayor producción de ácido, menor producción de somatostatina y mayor producción de pepsinógeno y pepsina.
La persistencia del Helicobacter en mucosa gástrica va a perpetuar cambios histopatológicos y presencia de un infiltrado inflamatorio de tipo crónico, activación de polimorfonucleares mediados por la interleuquina 8 y mecanismos lesionales gástricos mediados por linfocitos T, CD4. Producción de citoquinas y sustancias con toxicidad directa como el factor de necrosis tumoral que va a producir una destrucción de la barrera epitelial. El efecto del Helicobacter sobre la secreción ácida es multifactorial. Inicialmente la infección disminuye la producción de ácido por acción de citoquinas y luego la secreción de ácido se determina por la severidad y localización de la gastritis. Puede producir una gastritis antral tipo B, que van a ser hipersecretores, o una gastritis corporal tipo A, que va a llevar a la hipoacidez y anacidez secundaria atrofia, con intermediarios de la interleuquina 1B y el factor de necrosis tumoral. Hay diversas formas de respuesta. La interacción entre la bacteria, que es el genotipo, la respuesta inmunológica y factores ambientales determinarán los dos tipos de gastritis. El compromiso antral, como decíamos, hipersecreción relacionada a úlcera, o el compromiso proximal de cuerpo y fondo relacionado a atrofia de la mucosa, metaplasia intestinal y mayor asociación al cáncer gástrico. O sea, en esta parte es importante porque es el mismo germen, el Helicobacter pylori, que puede llevar a dos tipos de reacciones, úlcera duodenal o cáncer gástrico. Los ANs, incluida la aspirina, son la segunda causa más frecuente de úlcera péptica. Produce un riesgo de 7 veces más de úlcera y su mecanismo de acción es inhibición de la secreción de prostaglandinas, disminuyendo la protección de la mucosa con proliferación celular y microcirculación. Los factores defensivos, en su primera fase, digamos, el ácido clorhídrico, que es el agente causal de las úlceras, eh, tiene un papel, juega un rol bactericida, impidiendo el crecimiento y desarrollo de la mayoría de los microorganismos bacterianos. El moco, que es un gel, una combinación de agua, electrolitos y glicoproteínas que recubre la superficie de las células epiteliales de la mucosa, tiene una función lubrificante, protege la mucosa del ácido y la pepsina, atrapa en su interior a los microorganismos ingeridos, dificulta la retrodifusión de los hidrogeniones, dando lugar a un gradiente y facilita la difusión del bicarbonato hacia la luz gástrica. La capa fosfolipídica del moco es la zona más superficial del moco que confiere impermeabilidad, comportándose como una sustancia surfactante que pueden ser destruidas por detergentes y antiinflamatorios no esteroideos. Está constituida por fosfolípidos y su lesión se asocia a lesiones gastroduodenales agudas. El epitelio superficial tiene un rápido ciclo de renovación celular de 2 a 4 días, mecanismo de restitución para reemplazo de células lesionadas por migración celular de tejido sano hasta cubrir la superficie erosionada. La microcirculación aporta oxígeno y nutrientes necesarios, permite eliminación de exceso de hidrogeniones y liberación de bicarbonato que inhibe la acción de hidrogeniones y su intercambio por ácido clorhídrico. La hiperemia secundaria es traducción de alteraciones producidas a nivel de la microcirculación vascular. La lámina propia constituida por múltiples células, leucocitos polimorfonucleares y macrófagos, células plasmáticas y linfocitos intraepiteliales. Las prostaglandinas promueven la renovación celular, aumentan la secreción de moco y bicarbonato, disminuyen la secreción de ácido y aumentan el flujo sanguíneo por vasodilatación. El factor de crecimiento epidérmico inhibe la secreción ácida, acelera la renovación celular y mejora la producción de moco y bicarbonato. Y otros factores asociados a la alteración del vaciamiento gástrico y el reflujo duodenogástrico de bilis. Los síntomas de la úlcera péptica, el síntoma clásico es el dolor abdominal, es el dolor ulceroso que es urente o con sensación de hambre, es de intensidad variable, generalmente se localiza en el epigastrio, no es común que se irradie,
Puede despertar en la noche y aparece en relación con ayuno o antes de las comidas y se alivia con la ingesta de alimentos. Puede haber exacerbación del dolor con, como decíamos, con el estómago vacío y mejoría al ingerir alimentos. Puede haber náuseas, pérdida de peso, dolor irradiado en la espalda o síntomas dispépticos, eructos, distensión abdominal, intolerancia a grasas y pirosis rectoesternal. Puede ser asintomático, puede tener las características previas como el síndrome ulceroso, epigastralgia con o sin síntomas dispépticos y puede manifestarse, puede debutar con una complicación. En el examen físico, generalmente una úlcera que no está complicada, al examen no se va a encontrar nada. Ocasionalmente puede haber sensibilidad a la palpación del epigastrio. Si encontramos palidez, tenemos que sospechar una hemorragia digestiva. eh, si el paciente no se ha dado cuenta, puede ser de larga data, o la obstrucción pilórica en la que se puede encontrar bazuqueo. En la radiología, si bien era un método diagnóstico muy importante antes, hay 40% de falsos negativos que mejoran con doble contraste. Hay signos directos, puede haber un nicho cráter ulceroso, imagen que sale fuera de la curvatura menor en el estómago o del borde del duodeno. Signos indirectos, pliegues confluyentes al nicho, rueda de carro, deformidad del órgano donde se asienta. Puede haber espasmo produciendo un dedo en guante, retracción, estómago en caracol. En el duodeno puede haber un pseudodivertículo en trébol o la línea de Hampton. Aquí tenemos en la curvatura menor del estómago, aquí hay una imagen suspendida de bario. Esta. O en la curvatura menor hay contraste por fuera del margen. La línea de Hampton, este es el contraste por fuera del margen, y la línea de Hampton es esta línea que se produce por edema. Como es una lesión activa, aguda, hay edema de la mucosa circundante que dan esta imagen de línea de Hampton. Es una imagen radiolúcida. En el antro gástrico, generalmente las úlceras son benignas, el 75% se localiza en la curvatura menor. Las úlceras malignas que pueden ser antrales se localizan en cualquier parte, generalmente en curvatura mayor. Los pliegues en una úlcera benigna, los pliegues convergen hasta el borde del nicho y son normales o edematosos en las benignas y se detienen antes y se amputan o adoptan forma de mazo en las malignas. Las benignas se proyectan más allá de la pared gástrica, mientras que las malignas no. Las benignas tienen forma redonda o lineal, las malignas son irregulares. Las benignas tienen un claro ribete ulceroso y las malignas lo pueden tener, pero es irregular. La úlcera maligna suele ser de dimensiones mayores, mayor de 2,5. Las benignas pueden ser múltiples en el 10 a 30% de los casos y asociarse a úlceras duodenales en 50%, algo que es excepcional en las úlceras malignas. En las malignas existe el llamado signo del menisco de Karman, que tiene una convexidad dirigida hacia la luz. Aquí tenemos una convergencia de pliegues que llega hasta el nicho. Y aquí tenemos el nicho cubierto de fibrina a la endoscopía. La endoscopía es el método de elección, es el método más sensible y específico para el diagnóstico. Y este método permite la toma de biopsias. En las úlceras benignas, en cualquier úlcera que encontremos, duodenales o gástricas, vamos a ver esta imagen con fibrina alrededor, edema en la superficie, a veces estos puntos rojos. Aquí está píloro.
En las úlceras duodenales, como la mayor parte de úlceras, casi el 95%, o algunos estudios el 100%, son de origen benigno, son por Helicobacter pylori, no es necesario tomar biopsias. En cambio, en toda úlcera gástrica se tienen que tomar biopsias para descartar la malignidad. Por más que tenga un aspecto totalmente benigno, hay que tomar biopsias en úlceras gástricas. Es la clasificación de Sakita, es una clasificación endoscópica en la que la A determina actividad, A1 hay bordes edematosos, estima de sangrado, en la 2 no hay edema, el nicho es blanquecino por la fibrina, H viene de healing, de proceso de cicatrización, H1 es alargada, esbozo de pliegue, H2 lineal, pliegues que llegan al borde. S es de SCAR, S1 es cicatriz roja y S2 cicatriz blanca, una línea blanquecina. Aquí hay un nicho ulceroso con fibrina y un fondo necrótico al fondo. Aquí es una úlcera con fondo de fibrina, los bordes congestivos eritematosos y aquí hay múltiples úlceras duodenales. Aquí en esta úlcera hay datos de sangrado reciente. Esta es una línea, una cicatriz blanca, es una cicatriz de úlcera. Entonces, para el Helicobacter pylori, ¿cuáles son los métodos diagnósticos? Podemos encontrar desde un leve eritema o una nodularidad intensa en la mucosa gástrica. En el examen histológico va a haber los neutrófilos, que es su marcador de actividad, folículos linfoides, indicador de infección por Helicobacter pylori, y la tinción con GEMSA permite la identificación de la Helicobacter pylori. Y lo ideal, el cultivo microbiológico que recién se está empezando a hacer en nuestro medio. El test de ureasa con toma de biopsias, el test de urea expirada con urea marcada, y métodos serológicos, el ELISA para Helicobacter IgA y IgG, y detección de antígeno en heces. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Aliviar los síntomas, acelerar la curación y evitar complicaciones y prevenir las recidivas. El tratamiento consiste básicamente en la inhibición de la producción de ácido, puede haber un bloqueo en el polo apical de la célula, neutralización del ácido, aumento de la resistencia de la mucosa gástrica y la erradicación del Helicobacter pylori. La inhibición de la producción de ácido la casi no se usan los anticolinérgicos o antigastrinas. Estos, los antagonistas de los receptores H2 se usaban hace bastante tiempo y en la actualidad casi todos estamos usando los IBPs, inhibidores de la bomba de protones. El clásico es el omeprazol, otras moléculas, el pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, el esomeprazol, y el último es el dexlansoprazol. Los antiácidos, que cada vez se usan menos, pero pueden utilizarse en una etapa aguda del cuadro. Para mejorar la resistencia a la mucosa, especialmente en úlceras gástricas, el uso de prostaglandinas como el misoprostol, que al principio se usaba bastante, pero como con el uso que se le ha dado como abortivo, es muy difícil conseguirlo y los costos han aumentado, digamos, para usar varios comprimidos por día. Y con este medicamento había que tener cuidado si se lo usaba en mujeres jóvenes con posible embarazo, ¿no? Generalmente se lo usaba para úlceras gástricas en personas mayores. El sucralfato es lo que más estamos usando y el bismuto coloidal ocasionalmente. Para la erradicación del Helicobacter pylori generalmente son del tratamiento triconjugado a combinación de varios otros medicamentos. El clásico es un IBP más amoxicilina y claritromicina.
pero hay varias combinaciones de estos y a veces uniéndolos con bismuto coloidal. Entre las medidas generales, ninguna dieta modifica la evolución, el tabaco reduce la tasa de cicatrización y todos los antiinflamatorios son nocivos. ¿Hay alguna pregunta? No, no. El- entre los fármacos para escoger, eh, ¿cuál escogeríamos? ¿Un antagonista de bloqueadores H2 o el omeprazol? Cualquier IBP es mejor que en este momento para el manejo de la úlcera, los mejores medicamentos son los IBPs. Los antiácidos mejoran los síntomas y paralelamente a esto tiene que ver la erradicación del Helicobacter pylori. Digamos, la erradicación del Helicobacter pylori dura según los esquemas de 7 a 14 días. Casi todos estamos usando esquemas de 14 días. O sea, lo ideal es usar por lo menos unas 2 o 3 semanas primero un IBP, después el tratamiento del Helicobacter, que también está con IBP, y posteriormente, por lo menos 2 o 3 semanas, seguir con IBPs. En úlceras duodenales, casi con seguridad es el tratamiento. En úlceras gástricas, hay que tomar las biopsias, como se dijo antes, y a veces hay que estar seguro de que ha habido una buena cicatrización. Mm, Digamos, la erradicación del Helicobacter es muy importante recordar esto, que disminuye la recidiva. Y hacer el control evolutivo mediante clínica y endoscopía. ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera péptica? La hemorragia digestiva alta, la perforación, penetración, estenosis y la úlcera refractaria al tratamiento. La hemorragia se traduce por hematemesis, melena o anemia. La clasificación de Forrest es una clasificación endoscópica que está relacionada a hemorragia y úlcera. El tipo 1A es el chorro, un sangrado en chorro. 2B, hemorragia por resumamiento. El tipo 2A, una lesión con vaso visible, que hay 2 puntos negros que pueden sugerir un vaso visible. Tipo 2B, lesión con coágulo. 2C, lesión con base negra. Y tipo 3, no hay signos de sangrado. La estenosis es secundaria al proceso de cicatrización y retracción. Es 5%, tiene una incidencia de 5% en los pacientes con úlcera, es frecuente en varones añosos, clínicamente va a haber una plenitud epigástrica, náuseas, vómitos de retención y desnutrición. ¿A qué llamamos vómitos de retención? Eh, digamos, si ustedes en la anamnesis interrogan al paciente y les dice que hay vómitos y ha vomitado, por decir, sandía que ha comido el día de ayer, eso es un vómito de retención. No son vómitos del alimento de ese mismo día. La endoscopía que va a permitir excluir lesiones malignas y el tratamiento es endoscópico mediante dilataciones o cirugía. La penetración es difícil de documentar, se reconoce en cirugía. El 20% penetran a hígado, páncreas o epiplón. El diagnóstico clínico es irradiación del dolor a la espalda, pérdida del ritmo y disminución del alivio con ingesta de alimentos y dolor nocturno frecuente. La perforación suele corresponder en 60% a úlceras duodenales, 20% a úlceras centrales y otros 20% a úlceras gástricas. En un tercio relacionados con AINES, fundamental en personas de edad avanzada. En la parte clínica, ¿qué vamos a encontrar? Un paciente que llega con mucho dolor, vamos a tener un abdomen en tabla, ahí le sacamos una radiografía para ver aire libre. ¿Y qué radiografía le vamos a pedir? ¿Una radiografía de abdomen, una radiografía de tórax? Lo que se pide es una radiografía de tórax de pie, en la que se va a ver el aire libre subdiafragmático. Muchos piensan que una radiografía de abdomen es suficiente. No, muchas veces en una placa de abdomen no se ven diafragmas.
El síndrome de Ellison es la enfermedad ulcerosa, es una enfermedad ulcerosa del tubo digestivo superior, en que hay un incremento importante de la secreción ácida y es debido a un tumor de las células no beta de los islotes pancreáticos, es debido a un gastrinoma. Son esporádicos o relacionados con neoplasia endocrina múltiple. Es responsable del 0,1 a 1% de las úlceras pépticas, se manifiesta entre los 30 a 60 años, síntomas ulcerosos más graves. 75% de los pacientes tienen úlceras múltiples y una localización no habitual. 40% presentan diarrea por flujo masivo de ácido al duodeno y niveles séricos de gastrina aumentados. Generalmente los gastrinomas se localizan en esta parte de páncreas y tubo digestivo. En la radiología se pueden encontrar pliegues gástricos o de intestino delgado, duodeno y ayuno prominentes, con gran cantidad de líquido en la luz intestinal. Y la determinación de gastrina sérica en ayunas en pacientes sanos y en pacientes con úlcera duodenal común, los valores de gastrina son menos de 50, 60. En pacientes con gastrinoma tienen determinaciones de más de 1000 picogramos por mililitro. El tratamiento, eh, si se localiza, si se ubica el gastrinoma por tomografía, ecografía, ecoendoscopía o angiografía, el tratamiento es la resección de ese tumor. Eh, Porque el 50% van a fallecer por invasión neoplástica si no se extirpa el tumor. Si no se localiza la lesión, hay que usar inhibidores de la bomba de protones a dosis altas. ¿A qué nos referimos del síndrome del árbitro retenido o persistente? Digamos, en esta época cada vez menos se opera un paciente por una úlcera. Las úlceras casi se operan solamente cuando hay complicaciones, en perforaciones, en, incluso en estos casos, digamos, si hay una perforación, se sutura la perforación y nada más. En cambio, antes se efectuaba como les dije ayer, una resección a veces de antrocuerpo y se hacía una derivación, un Billroth 1, un Billroth 2, en que se hacía una gastro y una anastomosis. Entonces, a veces se resecaba, digamos, en esta parte, dejando un pequeño pedacito de antro a este nivel, al lado del bulbo duodenal, y de segunda porción, donde desemboca el conducto biliar y el conducto pancreático. Y estos son alcalinos. Entonces, como hay un pequeño segmento de antro retenido que están con continuo estímulo alcalí, va a haber un exceso de producción de gastrina de este nivel y va a producir úlceras a otro nivel, en el resto del intestino. Entonces, el tratamiento es la extirpación de este antro residual. El tabaquismo es un factor de riesgo asociado con la presencia, persistencia, recurrencia y complicaciones de la úlcera péptica. El riesgo puede ser proporcional a la cantidad de cigarrillos consumidos. El riesgo moderado con menos de 10 cigarrillos. La tasa de mortalidad por enfermedad ulcerosa está aumentada en fumadores y los efectos adversos son reversibles al suspender el cigarrillo. De manera, digamos, cronológica, en la década de los 60 se efectuaban resecciones quirúrgicas, antiácidos, anticolinérgicos. En la década de los 70, vagotomías tronculares, se usaba la cimetidina, que producía ginecomastia y disminución de los espermatozoides en el varón. En la década de los 80, vagotomías selectivas, ranitidina, famotidina, sucralfato. Y en la década de los 90, ya los IVPs y los antibióticos para la erradicación del Helicobacter. Todo esto ha llevado a que haya una disminución progresiva del número de cirugía
y las indicaciones de la cirugía se limitan a complicaciones, estenos pilóricas que no se con tratamiento endoscópica, y el tratamiento se cuestiona cuando no hay una complicación. Y aquí también hay que añadir, a veces hay hemorragias que no se pueden resolver con endoscopía, entonces tienen que ser operados. Vamos a hablar un poquito del Helicobacter relacionado con la parte péptica. El Helicobacter pylori, si bien es después que se ha hablado como si se hubiera descubierto después, ya en 1875 ha habido científicos alemanes que descubrieron bacterias espirales en estómagos humanos. En 1899 en Cracovia se encontró el profesor Jaworski, encontró bacterias espiraladas y sugirió su participación en enfermedades gástricas. Sin embargo, no hubo mucho impacto debido a que los escritos fueron en polaco. Fue redescubierto en 1979 por el australiano Robin Warren, quien con Barry Marshall, el 81, aisló este microorganismo en necrosis de estómagos humanos y primeros en cultivarlo. Ellos afirmaron que muchas de las úlceras estomacales y gastritis estaban causadas por la colonización del estómago por esta bacteria. Marshall, para cumplir los protocolos de infección, él mismo ingirió un cultivo de Helicobacter pylori, desarrollando una gastritis y recobrando la bacteria de su propio revestimiento estomacal. Así cumplió con 3 de los 4 postulados de Koch. Y Marshall y Warren descubrieron que los antibióticos eran efectivos para el tratamiento de la gastritis. En 1994, el NI dijo que las úlceras pépticas causadas por el Helicobacter pylori eran causadas por el Helicobacter pylori e incluyeron los antibióticos en el tratamiento. El nombre que al principio se llamaba Campylobacter pylori, y en 1989 empezó a llamarse Helicobacter pylori con un nuevo género que es el Helicobacter. En 1994 se vio que es un agente carcinógeno de tipo 1 para el hombre con un potencial neoplásico probado. Y 1 de cada 10 infectados por Helicobacter pylori en Japón fallece de cáncer gástrico. Es por esto que estos dos profesores, Robin Warren y Barry Marshall, el año 1990, hemos tenido el privilegio de tenerlo en Cochabamba, han sido ganadores del Premio Nobel de Medicina del 2005. Entonces, la prevalencia del Helicobacter pylori es variable según los países. Para que tengan una idea, digamos, el 50% de la población mundial tiene Helicobacter pylori. Hay algunos países que tienen menos, Australia tiene 20%, Estados Unidos 30, 40%, pero los países como el nuestro, nosotros estamos más o menos entre estos grupos aquí en Sudamérica, de 80 a 90%. Eso no significa, o sea, de cada 100 alumnos, 80 por lo menos tienen Helicobacter pylori. Eso no significa que los 80 tienen que ser tratados por Helicobacter pylori. De estos 80 personas con Helicobacter pylori, solamente el 30% van a requerir tratamiento de Helicobacter pylori. Es por eso que es muy importante, a veces tenemos cualquier paciente con cualquier síntoma, le hacemos un test para ver si hay Helicobacter, encontramos que es Helicobacter y le hacemos el tratamiento. Algo que les digo yo en mis grupos de práctica, y no hay una clase para eso, entonces les voy a decir aquí. O sea, cuando usan antibióticos, tienen que pensar no solamente en lo que están queriendo curar, sino lo que pueden afectar. Yo les recomiendo a todos que lean sobre la microbiota.
En los últimos años hay cada vez más cambios sobre la microbiota. Yo pienso que en algún momento tiene que entrar en la currícula de la facultad. Entonces, las características de virulencia del Helicobacter es una bacteria gram negativa en forma de espiral, con 4 o 6 flagelos, es microaerófila, oxidasa y catalasa positiva, produce adhesinas y tiene excreción de la enzima ureasa, que convierte el urea en amonio y bicarbonato que no utiliza en el medio ácido. Generalmente la infección con Helicobacter pylori se adquiere a temprana edad y se presenta con mayor frecuencia en países en desarrollo, 70-80% de la población. Las formas de transmisión son oro-oral, orogástrica y fecal-oral. En relación a esto, oro-oral, hay muchos pacientes que preguntan si hay contaminación con el beso. De todas las personas que tienen Helicobacter, solamente el 30% de las personas tienen la placa dentaria. O sea, solamente puede haber transmisión oral si es que está en la placa dentaria. Entonces, de inicio no es una enfermedad que se trata a la pareja, pero si hay recidiva o reinfecciones frecuentes, sí hay que pensar en esa posibilidad. El Helicobacter tiene una actividad mucolítica a través de la ureasa, aumento de la permeabilidad del moco a los hidrogeniones, tiene una adherencia a la mucosa gástrica del Helicobacter pylori, tiene adhesinas que le permiten adherirse, produce cambios cualitativos y cuantitativos en el moco gástrico y favorece la liberación de toxinas directamente sobre las células epiteliales. Tiene una citotoxicidad como factores de virulencia. La citotoxina vacuolizante VACA, que es responsable de vacuolización intracelular, necrosis y apoptosis. El KGA es mayor producción de interleuquinas y mayor inflamación. Ambos genes tienen que estar presentes dando lugar a un fenotipo de bacteria patógena. Hay factores de virulencia, proteínas superficiales implicadas en fenómenos de adhesión, la toxicidad ligada al lipopolisacárido de la superficie del Helicobacter y factor activador plaquetario. Hay aspectos inmunológicos, persistencia del Helicobacter pylori en la mucosa gástrica, eso ya lo vimos antes. Efectos sobre la secreción ácida multifactorial. Inicialmente la infección disminuye la producción de ácido por acción de citoquinas y luego la secreción de ácido se determina por la severidad y localización de la gastritis. Ya decíamos, gastritis central son hipersecretores, son los que van a hacer la úlcera péptica. Los niveles de gastrina van a aumentar en pacientes con Helicobacter pylori. Aumentan en un 50% cuando es a nivel basal y cuando es postprandial hasta un 100%. Y va a haber una reducción de niveles de gastrina posteriormente a la erradicación. La concentración de pepsinógeno 2 es mayor en presencia de Helicobacter pylori que en pacientes con Helicobacter pylori negativo. Los niveles de pepsinógeno 2 se consideran un buen marcador de la gastritis. Puede ser sintomática o asintomática la infección por Helicobacter pylori. O sea, 70% son asintomáticas, como decíamos hace rato. En ausencia de erradicación, una infección por Helicobacter pylori puede persistir durante toda la vida. El sistema inmune humano es incapaz de erradicarla. Puede adquirir una forma cocoide o de resistencia y soportar condiciones adversas y reversir las formas espiral al restablecerse las condiciones óptimas. Es por ejemplo, por eso que si uno hace un tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori y quiere estar seguro si se ha eliminado, y hace exámenes inmediatamente al terminar el tratamiento, puede que salgan negativos los tratamientos, perdón, los exámenes, porque puede estar con esta forma cocoide. Eh, y después de un mes, 2 meses, puede que otra vez adquiera su forma y otra vez continúe produciendo los daños. Es por eso, si queremos estar seguros, tienen que pasar por lo menos 2 meses después de haber hecho el tratamiento del Helicobacter. Hay diferentes formas de respuesta en relación al Helicobacter. La interacción entre bacterias, respuesta inmunológica y factores ambientales determinados tipos de gastritis, lo que ya dijimos antes.
Hay consecuencias endoscópicas y clínicas de la infección. Puede producir gastritis crónica no atrófica y atrófica, úlcera duodenal, úlcera gástrica, cáncer gástrico, linfoma tipo MALT, dispepsia en un grupo de pacientes. Un efecto inflamatorio de los receptores, alteración de la motilidad y sensibilidad. El 70% son asintomáticos. Puede haber úlcera duodenal, cáncer gástrico, eh, linfoma gástrico. Aquí tenemos pacientes con gastritis crónica atrófica. Aquí tenemos una mujer de 72 años en un estómago sin helicobacter. Aquí se ven los pliegues. Es un aspecto de un estómago joven. Y este es un estómago con atrofia gástrica. Esto es de un autor, es un japonés, se llama Naomi Uemura. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él. Según él, estos son santomas gástricos. Y según él, los santomas gástricos, en estudios de microscopía electrónica, como el cementerio de del Helicobacter mencionado. Aquí se ha visto que la atrofia en pacientes infectados por Helicobacter es mayor a mayor edad. El rojo es el lila es atrofia severa, en cambio la atrofia moderada se mantiene. Aquí hay un paciente con atrofia leve, con atrofia moderada y una atrofia severa, en la que la mucosa está translúcida, permitiendo ver los vasos de su mucosa. Este estudio se efectuó aquí en Cochabamba, en el gastro. La gastritis erosiva estaba relacionada 83% con Helicobacter. La gastritis nodular, este aspecto de empedrado de la mucosa, se encontraba en un 92% con Helicobacter. La gastritis verrucosa, en las que hay lesiones elevadas con una erosión central, en el 100% estaban relacionadas con Helicobacter. Y en la histopatología, en la gastritis crónica activa, el 97% Helicobacter, gastritis crónica atrófica, el 91%, y la metaplasia intestinal, el 87%. En la úlcera duodenal, el 95% de los pacientes con úlcera duodenal tienen infección con Helicobacter. La úlcera gástrica, 70% tiene infección con Helicobacter. Aquí está la diferencia entre la úlcera gástrica y duodenal, que en nuestro medio el 100% de ambas estaba relacionada con Helicobacter. El linfoma tipo MALT es una mucosa asociada a tejido linfoide. Y la mayoría de linfomas tipo MALT son tratados con éxito solo con la erradicación del Helicobacter pylori. El linfoma tipo MALT de bajo grado puede transformarse en linfoma difuso de células B grandes con alto grado de malignidad. Y los linfomas resistentes a la erradicación por lo general presentan anormalidades genéticas, pero no suelen progresar al linfoma difuso. Vamos a hablar rápidamente de la reinfección por Helicobacter pylori. Digamos, en países occidentales, en países en Japón, en Estados Unidos, en Europa, la tasa de reinfección anual es de menos de 1% anual. O sea, de cada 100 pacientes que tratemos, solamente el 1% se van a reinfectar. En cambio, en países como el nuestro, hay un estudio del Perú que habla ellos tienen 70% de reinfección anual y la realidad nuestra es bastante similar a la peruana. Y esto es básicamente que el factor de riesgo más importante implicado en la transmisión del Helicobacter pylori es la precariedad socioeconómica. O sea, es agua que no es potable, cultivos que son, digamos, verduras que son regadas con aguas servidas, un mal manejo de alcantarillas. Todos esos factores hacen que haya una tasa mucho mayor de reinfección por Helicobacter pylori.
Si tenemos una reinfección por Helicobacter pylori, si digamos tenemos un paciente que le hemos hecho tratamiento por Helicobacter pylori y hemos hecho algún control, digamos, a los meses y sigue teniendo Helicobacter pylori, ahí hay dos posibilidades. Uno, que haya tenido una reinfección, pero también hay la posibilidad de que haya tenido una resistencia a los antibióticos. Entonces ahí tendríamos que hacer el segundo tratamiento con otra, no con los mismos antibióticos que recibió la primera vez. Hay que recordar que es una infección gástrica por carcinógeno tipo 1. Es una enfermedad que debería considerar premaligna y hay que necesidad de precisar cambios producidos y posterior erradicación antes de que cause cambios importantes. Digamos, en pacientes menores de 50 años de edad sin datos de alarma, se sugiere en pacientes con dispepsia, se sugiere la estrategia efectuar el test y efectuar el tratamiento. Pero si hay datos de alarma, pérdida de peso, evidencia de hemorragia, vómitos, disfagia, anemia o antecedentes familiares de malignidad gástrica, hay que estar seguros. Primero hay que solicitar una endoscopía y después hay que estar seguros de haber erradicado la infección. En pacientes con enfermedad por reflujo que tienen helicobacter, la supresión ácida a largo plazo conduce a un cambio de gastritis central a gastritis predominante de cuerpo y fondo, acompañado de un aumento de la atrofia del cuerpo. Y se puede prevenir por erradicación previa a la supresión ácida a largo plazo con IBPs. Me invitaron a este simposio en Tokio con este profesor que les decía. Esta señorita se llamaba Matsuno Eriko, era de una familia millonaria en Tokio, que a los 18 años tuvo dolor epigástrico, malestar, y la trataron como una dispepsia banal, no le hicieron endoscopía. A los 2, 3 meses fue empeorando, ya encontraron un cáncer, o a los pocos meses, no recuerdo exactamente ya cuánto, pero a los pocos meses le vieron que hicieron endoscopía y vieron ya que era un cáncer difuso, irresecable, inoperable, y falleció. Yo pongo esta diapositiva porque no tenemos que pensar que el manejo del helicobacter es solamente de dar antibióticos y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta.